Entonces, el tema del cual vamos a hablar hoy día es el manejo de la vía aérea. Bueno, entonces, existen muchos problemas en el manejo de la vía aérea. De hecho, son la principal causa de incidentes que van a comprometer la vida del paciente, ya sea durante procedimientos anestésicos o a su vez en unidades críticas. La incidencia de percances relacionados a la vía aérea en realidad está subestimado, no se conoce exactamente cuál es la cantidad de decesos o de lesiones que se provocan por un mal manejo de la vía aérea. Si bien es cierto, hay guías, algunas no proporcionan procedimientos estandarizados, así que básicamente el manejo correspondía a la habilidad y a la experiencia del operador. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de un mal manejo de la vía aérea? ¿Sí? Existen un sinnúmero de complicaciones. Una de las que habitualmente se ve, pues, es el trauma oral y dental, ¿no? Es algo que se ve muy frecuente, la pérdida de piezas dentales, ¿no? Asimismo, a nivel de la vía aérea se provocan traumas, ¿sí? A veces hay lesiones en las cuerdas bucales, traumas en la tráquea, ¿sí? En los anillos traqueales. A veces el hecho de no tener o no realizar un manejo adecuado de la vía aérea puede hacer que realicemos traqueostomías innecesarias, ¿sí? Una complicación muy habitual es el paro cardiorrespiratorio, esto como consecuencia de un mal manejo, ¿sí? Que nos lleva a una hipoxia, ¿no? Otra complicación muy frecuente también es el daño cerebral, igualmente por hipoxia, ¿sí? Y bueno, pues como consecuencia final de un mal manejo de la vía aérea, pues el desenlace puede terminar incluso en muerte. Entonces, como podemos ver, el manejo de la vía aérea, si no es adecuado, puede traer complicaciones muy graves en nuestro paciente. Así que es importante conocer y saber cuál es el manejo de la vía aérea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que valoramos? Sí, existen signos clínicos predictivos de dificultad para la ventilación y también existen signos clínicos predictivos de dificultad en la intubación. Entonces, ¿cuáles son los signos que nos van a ayudar a predecir la dificultad de la ventilación? ¿Sí? No existen en realidad test específicos para predecirlo, ¿sí? Pero sí existen algunos factores que nos van a ayudar a determinar cierto tipo de riesgo, ¿no? Entonces, la presencia de barba es un factor importante. No es lo mismo que una persona llegue al área de emergencias inconsciente y a la cual haya que proporcionarle una adecuada ventilación, ¿sí? Y ponerle una mascarilla, sí, que tenga barba y obvio te topas después al rasurarle que tiene retrognatia, ¿no? Un paciente que no se lo va a poder ventilar de una forma adecuada. Los pacientes obesos, sí, o pacientes con índice de masa corporal mayor de 26 también dan cierto grado de dificultad en lo que es la ventilación. Las mascarillas a veces no se ajustan a los rostros de estas personas. La falta de dientes es otro problema que también nos va a dificultar la ventilación. Los pacientes mayores a 55 años y pacientes que también tienen historias de roncador, ¿no? ¿Cuáles son los signos clínicos para predecir la dificultad en la intubación? ¿Sí? Aquí debemos valorar la anatomía, ¿sí? Verificar la cara del paciente y buscar signos que nos orienten a una posible intubación difícil. Pero, ¿cuáles son estos signos? Uno de ellos, ¿no? Pues desde el cuello corto, ¿sí? Hay también los cuellos gruesos o musculosos que también dan problemas, ¿sí? La retrognatia es otro factor que puede determinar una intubación difícil, ¿no? El paladar arcado, largo o ojival, las cicatrices faciales o cervicales, también el estado de conciencia puede eh, dar cierto tipo de dificultad en la intubación, ¿sí? Y el tamaño de la lengua, ¿sí? Pacientes con macroglossia, por la dificultad en el manejo de la laringoscopía, pues puede darnos problemas en intubación. Entonces, todos estos signos nos orientan hacia la posibilidad de una intubación difícil, ¿no? Una vez que nosotros hayamos determinado los problemas que vayamos a tener tanto para la dificultad de la ventilación como para la dificultad de la intubación, pues podemos realizar los test de predicción de intubación difícil.
Entonces, tenemos algunos test predictivos de intubación difícil, ¿sí? Dentro de ellos tenemos la escala de Malampati, que me imagino la conocen la mayoría, ¿sí? El test de la mordida del labio superior, el test de subluxación mandibular, la distancia tiro-mentoniana o de Patil, la distancia externo-mentoniana, la apertura oral o distancia de interincisivos, la escala de Cormack, que también me imagino la conocen, ¿sí? La clasificación de Bellhaus-Dor y la circunferencia del cuello. En realidad las que más se utilizan son la de Malampati, ¿sí? La de Cormack, la apertura oral y la distancia tiro-mentoniana, que son algo que podemos realizarlo de una forma rápida y en un área de emergencias, una unidad de cuidados intensivos donde tenemos que actuar rápidamente. Bueno, entonces tenemos la escala de Malampati. Eso nos ayuda a predecir, ¿sí? La dificultad que vamos a tener para la intubación, valorando la cavidad oral, ¿no? Entonces tenemos que la escala de Malampati se va a clasificar en cuatro tipos, ¿no? En la clase 1 prácticamente podemos visualizar, ¿sí? El pilar el paladar blando, el paladar duro, ¿sí? La totalidad de las amígdalas y de la úvula. El Malampati clase 2 ya va a haber cierto grado de dificultad, ¿sí? Se va a observar, ¿sí? El paladar blando, el paladar duro, se va a observar una parte, ¿sí? De la úvula y una parte también de las amígdalas. En el Malampati 3, prácticamente, pues solo vamos a observar el paladar blando, el paladar duro, ¿sí? Y la base de la úvula. Ya no se van a observar la parte superior de las amígdalas. Y en la clasificación de Malampati 4, prácticamente lo único que solo vamos a poder visualizar es el paladar duro. Entonces, de acuerdo a esto, pues, de acuerdo a esta clasificación, podemos más o menos imaginarnos qué es lo que vamos a encontrar a nivel de cuerdas vocales, ¿no? Si nosotros encontramos un Malampati 1, a nivel del anillo glótico, pues vamos a poder visualizar, sí, básicamente la totalidad del anillo glótico, ¿sí? En el Malampati 2, lo más probable es que encontremos solo la parte o la base de las cuerdas vocales, ¿no? A nivel de la Malampati 3, lo que probablemente encontramos es solo la visualización de la epiglotis y en el grado 4 no vamos a encontrar absolutamente nada. No vamos a poder visualizar ni la epiglotis. Bueno, en lo que corresponde a la escala de Cormack, igualmente son 4 grados. Igualmente, esta nos sirve para valorar la dificultad de la intubación, sí, a través de la laringoscopía, mediante la visualización del anillo glótico, ¿no? Con la laringoscopía podemos básicamente visualizar, sí, 4 tipos de Cormack. En el Cormack 1, sí, vamos a poder visualizar la totalidad del ¿sí? En el Cormac 2 solo se visualiza la mitad inferior del anillo glótico. ¿Sí? En el Cormac 3 solo vamos a poder visualizar la epiglotis. ¿Sí? Y en el grado 4 prácticamente a veces hasta se torna difícil visualizar la epiglotis. Ya. Otro de los test que podemos realizar es la distancia tiro-mentoniana, ¿no? O escala de Patil-Andretti. Bueno, esta mide la distancia entre el cartílago tiroides y el borde inferior del mentón. Normalmente la medida que uno espera encontrar es mayor a 6.5 centímetros, a veces de dedo. Pero ¿para qué nos sirve esta distancia tiro-mentoniana? Es para verificar la posibilidad de alinear los ejes laringio, oral y faringio, ¿sí? Para de esa manera poder alinear y tener una laringoscopía más fácil, ¿sí? Si la distancia tiro-mentoniana, ¿sí? Es mayor a 6.5, sí, lo que probablemente encontremos a nivel de la laringoscopía, sí va a ser una intubación endotraqueal sin dificultad. ¿Me permiten un ratito? Estoy teniendo un problemita con la corriente. Si me quiere...
Bueno, entonces, como decíamos, si la distancia tiro-mentoniana es mayor a 6.5 centímetros, pues prácticamente vamos a tener una laringoscopía que no va a ser dificultosa y probablemente la intubación sea fácil, ¿no? Eh, si la distancia tiro-mentoniana está entre 6 o 6.5 centímetros, pues la laringoscopía y la intubación pueden presentar cierta dificultad. ¿Sí? Y si la distancia tiro-mentoniana es menor a 6 centímetros, pues podemos toparnos con una intubación endotraqueal muy difícil o prácticamente imposible, ¿no? Otro test que podemos realizarlo muy rápidamente, pues es la apertura oral o la distancia interincisivos, ¿no? Entonces aquí vamos a valorar la distancia que hay entre los incisivos superiores, ¿sí? E inferiores. En algunos casos, ¿no? Pues hay pacientes que no tienen dientes, ¿no? En este caso vamos a medir la distancia que hay entre la encía superior e inferior a nivel de la línea media, ¿sí? Y esto nos va a determinar si la colocación y la manipulación del laringoscopio. Obviamente, pues, mientras haya una mayor distancia en la apertura oral, vamos a poder manipular de una mejor manera el laringoscopio, ¿no? Entonces, cuando hay una distancia mayor a 3 centímetros, pues predecimos una intubación fácil. Cuando es un clase 2, que está entre 2.6 a 3 centímetros, la intubación puede ser menos fácil, ¿no? Y cuando es de 2 a 2.5 puede ser medianamente difícil, y cuando la distancia o la apertura oral es menor a 2 centímetros, prácticamente podemos hablar de que va a ser una intubación muy difícil. Entonces, si realizamos estos test, podemos darnos una idea clara de la vía aérea con la que nos vamos a topar. Entonces, al asociar todos estos test, podemos tener y estar preparados para cualquier eventualidad, ¿sí? En el momento de realizar la intubación, incluso para la ventilación, para tomar los dispositivos adecuados y evitar las complicaciones que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Entonces, aquí, como podemos ver, un gráfico en donde se ve, ¿no? Que el hecho de manejar mal la vía aérea puede conllevar a muchos problemas. Y uno de ellos, como vemos, es estar cambiando de tubo a cada rato, que no se lo puede intubar al paciente y finalmente llegan las complicaciones de las que ya hablamos. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos para el manejo básico de la vía aérea? ¿Sí? Se clasifican según su propósito específico. Sí, vamos a tener dispositivos para apertura mecánica de la vía aérea, ¿sí? Otros dispositivos para la administración del oxígeno suplementario y también para la asistencia ventilatoria. Entonces, dentro de los dispositivos para la apertura de la vía aérea tenemos las cánulas orofaringeas, que son dispositivos de plástico en forma de J. Estos nos van a ayudar a mantener una vía aérea permeable, ¿sí? Y de paso que nos ayudan a sostener la lengua y van a evitar que ésta se vaya hacia atrás y vaya a obstruir la vía aérea, ¿no? Tenemos varios, en realidad son dos tipos de cánulas. Tenemos las tipo verso, que son cánulas que tienen unas fenestraciones, no sé si las pueden observar, que estas van a evitar que se llenen de secreciones y en realidad es más fácil aspirar, ¿no? Y también tenemos las cánulas de tipo Guedel, que estas son en cambio un tubo hueco. Estas pueden presentar la dificultad de que se pueden obstruir con las secreciones a diferencia de las anteriores, ¿no? Todas estas vienen en diferentes tamaños de acuerdo a las necesidades de cada paciente. También tenemos las cánulas nasofaringeas, ¿sí? Que son dispositivos de látex, pueden ser también de silicón, tienen una forma curva. Esto se lo puede utilizar en pacientes despiertos y que tienen presencia de reflejo nauseoso, y en realidad no son muy usadas en las salas de emergencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de las cánulas nasofaringeas. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de usar una u otra cánula? Sí, a nivel de la cánula orofaringea prácticamente está contraindicada en pacientes despiertos. Esto se ve habitualmente en las emergencias que tratan de ponerles cánulas orofaringeas a pacientes despiertos, les provocan reflejo nauseoso, incomodidad, el paciente se torna más irritable y es
menos probable realizar un manejo de la vía aérea. Así que totalmente contraindicado la utilización de cánulas de Berman o de Gödel en pacientes despiertos, ¿sí? Porque, como ya habíamos hablado, por la presencia de reflejo nauseoso, ¿sí? También está totalmente contraindicadas en pacientes con traqueostomía funcional. A nivel de la cándula nasofaringea, ¿cuáles son las contraindicaciones? Pues el trauma facial grave, ¿sí? También si se evidencia epistaxis secundaria, ¿no? Una vez que se intenta poner epistaxis, prácticamente no hay cómo colocarlas, ¿sí? A veces estas cándulas, si no son, no se hace una medición adecuada, pueden pasar al esófago y en vez de ayudar, pueden provocar más problemas, ¿no? Y a su vez también pueden provocar laringoespasmos. Entonces, ¿cuál es la medición, ¿no? de las cándulas orofaringeas y nasofaringeas, ¿no? Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, si tenemos una cánula de Gödel, no, bueno, esta se la mide desde la comisura labial, ¿sí? Hasta el lóbulo de la oreja, ¿sí? De acuerdo a cada paciente, pues se tomará la cánula adecuada. A nivel de la cánula nasofaringea, en cambio aquí se va a medir desde la punta de la nariz hasta el ángulo de la mandíbula para tener la medición y la cánula adecuada para el paciente que corresponde. Entonces, ¿cuál es la técnica de inserción de la cánula orofaringea? ¿Sí? En realidad hay tres técnicas, la técnica de 180 grados, la técnica de 90 y la técnica de inserción directa. Esta es la técnica de los 180 grados, ¿no? Básicamente uno se coloca en la cabeza del paciente, ¿sí? Con la curvatura de la cánula hacia abajo, ¿sí? Y posteriormente se la va girando, ¿sí? En sentido horario hasta llegar hacia la parte de abajo. Sería en esta secuencia, ¿no? Perdón. ¿Sí? Se la va girando hasta que termina colocada. ¿Sí? La técnica de 80 grados, básicamente en lugar de ponerse no desde la parte posterior de la cabeza, se pone a nivel de la comisura labial y solo se la gira 80 grados más. Entonces la secuencia sería esta, ¿no? Se la gira hacia abajo, hacia el mentón, ¿sí? Y se la introduce. Bueno, en lo que corresponde a la colocación de la cánula nasofaringea, en realidad aquí lo que hay que hacer es colocarla en dirección perpendicular al paciente, ¿sí? Introducirla lentamente. A veces hay problemas en el paso de la cánula nasofaringea, así que hay que ir haciendo ciertos movimientos hacia un lado y hacia otro para que pueda pasar. Es importante tomar en cuenta la medida, como les decía anteriormente, de la cánula nasofaringea. Bueno, en lo que corresponde a dispositivos para la administración del oxígeno, pues tenemos cánulas nasales, tenemos mascarillas simples, mascarillas tipo Venturi, mascarillas no recirculantes con reservorio, sí, mascarillas con reservorio recirculante. Bueno, las cánulas nasales, como ustedes ya saben, son dispositivos plásticos que se van a alojar en la entrada de las fosas nasales. Estas van a proporcionar oxígeno de bajo flujo y generalmente no se pueden otorgar flujos de oxígeno mayores a 6 litros. La mascarilla simple, pues a diferencia de la anterior, sí esta tiene unas fenestraciones a los costados de la mascarilla, sí igual tiene una conexión para una fuente de oxígeno y a diferencia de la anterior, pues nos va a proporcionar unos flujos un poco más altos de oxígeno que van de 6 a 10 litros. La mascarilla tipo Venturi, ¿sí? Esta es un dispositivo en el cual podemos regular el flujo de oxígeno, ¿sí? Esto nos va a permitir proporcionar FiO2, ¿sí? Entre 24 y 50%. Básicamente, este tipo de mascarillas lo podemos utilizar en pacientes que están con insuficiencia respiratoria aguda grave. La mascarilla no recirculante con reservorio es otro de los tipos de dispositivo, ¿no? Esta mascarilla en realidad tiene una bolsa de reservorio de oxígeno, sí, tiene unas válvulas que no permiten
el reflujo, ¿sí? Entre la bolsa y la mascarilla, ¿sí? Y entre la mascarilla y el ambiente. En este tipo de máscaras, pues, se puede otorgar FiO2 elevadas con flujo de oxígenos alto, ¿no? La mascarilla con reservorio recirculante prácticamente es similar a la anterior. La diferencia radica en que carece de válvulas entre la mascarilla y la bolsa de reservorio, ¿no? Igualmente, también no tiene válvulas entre la mascarilla y el aire ambiente. Entonces, la diferencia va a ser que esta va a requerir también flujos altos de oxígeno y bueno, aquí hay que tener un poco más de cuidado con los niveles de PCO2. Bueno, entonces, con todo lo que hemos hablado de los dispositivos que tenemos, siempre es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo vamos a intubar? ¿O a quién vamos a intubar? ¿Cómo lo vamos a intubar? Esto va a depender, ¿sí? Del tiempo, ¿sí? Que tenemos para tomar esta conducta, ¿no? Entonces, hay varios tipos de intubación y va a depender, como les digo, del tiempo, ¿no? Hay intubaciones de emergencia, intubaciones de urgencia y intubaciones electivas. En la intubación de emergencia, el paciente prácticamente no permite realizar utilización de fármacos, ¿sí? Se debe realizar inmediatamente. No se puede realizar ni siquiera una intubación de secuencia rápida. Como ya les decía, no permite ni siquiera la administración de fármacos. Un ejemplo claro es el paro cardiorrespiratorio. Pues, en este gráfico podemos darnos cuenta que se inician las compresiones, pero prácticamente el paciente no tiene un manejo de la vía aérea, ¿no? El paciente prácticamente se lo están reanimando, pero sin control de la vía aérea. En la intubación de urgencia, a diferencia pues, de la anterior, aquí sí se va a disponer de un tiempo sí, para poder realizar una inducción y una parálisis o relajación muscular, ¿no? Aquí sí podemos realizar de una forma adecuada la intubación de secuencia rápida. Eh, este tipo de intubación de urgencia es la que representa la mayoría de situaciones que requieren una intubación. Sí, lo que habitualmente vemos en emergencia, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda, pacientes que llegan con trauma, pacientes que llegan con choque, pacientes que llegan con sepsis, donde uno tiene tiempo para tomar una conducta adecuada. La intubación electiva prácticamente esta es la que se realiza en los quirófanos, no son pacientes que ya son evaluados previamente, que tienen sus visitas preanestésicas, donde se toman su tiempo para evaluar la vía aérea. ¿Sí? Aquí pues prácticamente la intubación la realizan los anestesiólogos en quirófano y como ya les decía, ellos ya van con un plan establecido y el tipo de intubación que van a realizar. Entonces, ¿a quién intubamos? Va a depender del problema, ¿no? ¿Sí? Si hay falla para mantener permeable y funcional la vía aérea, pues vamos a tener que hacer una intubación de emergencia. ¿Y cuáles son los casos? Pues pacientes con accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, estatus epiléptico, pacientes con mal manejo de secreciones, pacientes con quemaduras de la vía aérea y pacientes también con reacciones anafilácticas. Una intubación de urgencia se la puede realizar también en pacientes en los que hay una falla para mantener una adecuada ventilación y oxigenación. Ejemplos claros, la neumonía, estados ácido base, sepsis y neumopatías, en los que tenemos cierto tiempo como para poder tomar la medida para la intubación, ¿no? Y pacientes para una intubación electiva, sí, en donde nos dan tiempo para realizar un control anticipado de la vía aérea, sí, o que no, o en realidad el deterioro clínico no es tan marcado, sí. Hay ciertos pacientes con sobredosis de fármacos que permiten no hacer una intubación electiva, ¿no? Algunos arritmias, neumopatías, pacientes con EPOC, igualmente pacientes con sepsis no tan complicadas, sí, también pacientes con epilepsia. ¿Cuáles son las indicaciones para intubación endotraqueal? Pues hay algunos criterios gasométricos y criterios clínicos, ¿no? Entre los criterios gasométricos tenemos una presión arterial de oxígeno menor a 60 con una FiO mayor al 50% o una PCO2 mayor a 50 o con un pH menor a 7.25. De los criterios clínicos
tenemos una frecuencia ventilatoria mayor a 30, insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Trauma cráneoencefálico grave, el aumento en la mecánica ventilatoria, el tórax inestable, el deterioro del estado neurológico agudo, la inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Quemaduras de la vía aérea, ¿sí? Cuando la capacidad vital respiratoria es menos de 10 ml por kilo. ¿Sí? Entonces, todas estas son indicaciones para intubación endotraqueal y, bueno, de acuerdo a la condición del paciente, pues se va a tomar la conducta y cuál es el método de intubación que se va a realizar. Entonces, este es un estudio en la que evaluaron las complicaciones de la intubación de emergencia con y sin parálisis, ¿no? En los pacientes en los que sí o no se utilizó relajación muscular. En este caso, pues el que habitualmente utilizamos es el rocuronio, ¿no? Eh, es algo habitual, ¿no? Ver esto en las emergencias, que los pacientes se los intuba simplemente con fentanil y midazolam, pues, y esa es una de las principales causas de mal manejo de la vía aérea y de complicaciones, ¿no? Entonces, en este estudio se compararon 67 intubaciones sin parálisis versus 166 con intubación de secuencia rápida, ¿no? Bueno, en el grupo en el que no se utilizó relajante, ¿sí? Prácticamente hubo un 15% de aspiración, ¿sí? Un 35% de trauma de vía aérea y muerte en un 3%, ¿sí? A diferencia de en el grupo en el que se utilizó la intubación de secuencia rápida, es decir, en el que se utilizó también relajante muscular, hubo 0% de complicaciones, ¿no? Pues en este estudio llegan a la conclusión de que el manejo experto y definitivo de la vía aérea es fundamental en la práctica de la medicina de emergencias, ¿no? Entonces, aquí sugieren básicamente, sí, que los pacientes tienen que recurrir o administrárseles prácticamente una sedación rápida, parálisis, ¿sí? Para de esta manera asegurar, ¿sí? Una fácil intubación, minimizar los riesgos de aspiración, los traumas de vía aérea y otras complicaciones en el manejo de la misma. Entonces, en lo que corresponde a la intubación de secuencia rápida, pues esta es una técnica que se utiliza en servicios de urgencias, también en servicios de reanimación, de trauma y en las unidades intensivas. O sea, hay dos tipos, ¿no? La intubación de secuencia rápida, que esta se la va a realizar en urgencias, ¿sí? Esta se la realiza en un ambiente no controlado, es decir, son prácticamente situaciones de emergencia, que uno le toca actuar rápido. A diferencia de la secuencia rápida de inducción, que esta prácticamente se la realiza en anestesiología, son ambientes controlados, como les decía anteriormente, pacientes que son evaluados previamente y en los que ya se tienen las conductas que se van a tomar de acuerdo a la vía aérea que se tiene, ¿no? ¿Cuáles son las metas, sí, de la intubación de secuencia rápida? ¿No? Disminuir la respuesta fisiológica a la intubación, proteger y prevenir la vía aérea de la aspiración y mantener una adecuada oxigenación. Eh, ¿Cuáles son los pasos de intubación de secuencia rápida? Aquí pues tenemos la 7P. Sí, es importante que conozcan esto, pues esto va a ayudar mucho a que ustedes puedan manejar y asegurar una vía aérea adecuada, ¿no? Eh, Dentro de la CTP tenemos primeramente la preparación, sí, la preoxigenación, la premediación, la protección y posicionamiento, la inducción y parálisis, la intubación endotraqueal propiamente dicha, ¿sí? Y los cuidados de post-intubación. Es importante seguir todos estos pasos, ¿sí? Para poder asegurar una vía aérea adecuada. Bueno, entonces con respecto a la preparación, básicamente dependiendo de si se trata de una emergencia o una urgencia, se va a tomar los tiempos, ¿no? Como les digo, no siempre los pacientes llegan conscientes, y cuando llegan conscientes probablemente nos da tiempo de analizar y tomar conductas. Cuando el paciente llega inconsciente, a veces, como les digo, en realidad no se utiliza ni medicación para intubar, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de las 7P en un paciente en el que nos permite, ¿sí? Tomar o nos da cierto tiempo para asegurar una intubación adecuada, ¿no? Entonces, dentro de la preparación, vamos a tener aproximadamente unos 10 minutos y aquí vamos a poder predecir una vía aérea difícil con todos los test que hemos hablado,
hay que ver los predictores para dificultad de ventilación, ¿sí? Los test igualmente. Con eso vamos a tener una idea clara de lo que nos podemos topar al momento de la laringoscopía, ¿no? Tenemos que asegurar accesos venosos, ¿sí? En caso de pacientes que lleguen con inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Tratar de recuperar la presión arterial, ya sea administrando líquidos, y bueno, en otros casos más complejos, incluso hasta vasoactivos, ¿no? Eh, Tenemos que asegurarnos de mantener todos los insumos que son necesarios, ¿sí? Para la intubación de secuencia rápida, ¿no? Es importante tener a la mano todos los dispositivos para evitar en el momento ya de la intubación estar buscando las cosas, ¿no? En lo que respecta a la preoxigenación, el tiempo habitual es a 5 minutos. Sí, aquí se usa oxígeno al 100%. El objetivo de esto es la denitrogenación, es decir, reemplazar el nitrógeno de la capacidad pulmonar residual por oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Básicamente lo que se hace es... perdón, ¿me escuchan? Sí se te escuchan. Parece que se cortó un momento, ¿no, no hubo problema? No, ninguno. Sigue nomás. Chat. Perdón. Bueno, entonces, ¿cómo se hace lo de la, perdón, lo de la desnitrogenación, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, hay que tratar de reemplazar el nitrógeno de la capacidad funcional residual por oxígeno. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer respirar al paciente, ¿sí? Con una mascarilla de reinhalación, con un reservorio con flujo al máximo de oxígeno. Y esto lo vamos a realizar por un tiempo de 3 a 5 minutos o en algunos casos en los que no se dispone de tanto tiempo por la emergencia, pues se puede hacer que el paciente realice 8 inspiraciones forzadas en el menor tiempo posible. ¿Sí? Con esto nos aseguramos de preoxigenar bien al paciente. Más o menos en un adulto sano, pues esta preoxigenación nos puede otorgar más o menos entre 3 a 5 minutos de apnea, manteniendo una saturación adecuada. ¿Sí? Eh, en lo que respecta a la premedicación, pues esto va antes de la inducción del paciente, ¿sí? Antes de administrar los sedantes. Esto vamos a tener un tiempo de 3 a 5 minutos igualmente, ¿sí? Entonces aquí vamos a tratar de verificar o ver cuáles son los fármacos que nos pueden provocar efectos negativos en la intubación, ¿no? Es igualmente importante, ¿sí? Una premedicación mientras se está preoxigenando al paciente, ¿no? En algunos casos se puede utilizar cierto tipo de medicamentos para facilitar la preoxigenación en pacientes muy irritables. Por ejemplo, el uso de dosis pequeñas de fentanilo, que es un opioide, no puede ayudar a que el paciente esté un poco más tranquilo y de esa manera eh, permitir que el paciente se preoxigene de una forma más adecuada, ¿no? Entonces, dentro de los fármacos que podemos utilizar en la premedicación, bueno, están la lidocaína, el fentanilo, la atropina, ¿sí? El rocuronio. En realidad, el rocuronio va más en la fase de inducción, ¿no? Como todos los medicamentos, algunos tienen sus contraindicaciones, ¿no? Sus efectos secundarios, y dependiendo de cada caso, pues hay que saber elegir, ¿no? Pacientes con mucha inestabilidad hemodinámica, pues hay que pensar mucho en la utilización de este tipo de drogas. Por ejemplo, el fentanilo, que en algunos casos nos puede provocar hipotensión. Obviamente, si utilizamos dosis más altas, probablemente el problema sea más complejo. En lo que corresponde la inducción y parálisis, bueno, aquí tenemos ya los agentes inductores de anestesia, ¿no? Aquí ya entran los agentes bloqueantes de neuromusculares. Sí, bueno, la selección va a depender de cada tipo de paciente, ¿no? Dentro de los fármacos que podemos utilizar para la inducción, sí, tenemos el tiopental, el método Excital, el midazolam, el etomidato, la ketamina,
el propofol. En nuestro medio lo que más utilizamos pues es el midazolam y el propofol. Y como habíamos hablado, la toma de decisión de uno u otro de los medicamentos va a depender de la condición del paciente. El propofol puede provocar hipotensión, sí, así que en pacientes que están con mucha inestabilidad, como que no es el más adecuado, en este caso entraría el midazolam. Entonces, también tenemos los fármacos para la parálisis neuromuscular. Bueno, dentro de estos tenemos la succinilcolina, el rocuronio, el becuronio, ¿sí? El atracurio, que son algunos de los relajantes musculares, ¿no? Algunos son despolarizantes, otros no despolarizantes. La elección de uno u otro va a depender del tiempo que tengamos para intubar. En nuestro medio disponemos normalmente del rocuronio y en algunos establecimientos se cuenta con la succinil colina. ¿Sí? Como les digo, el uso de uno u otro va a depender de la necesidad de cada paciente. Sí, la succinil colina tiene un inicio de tiempo más rápido, aproximadamente 45 segundos. Así que si necesitamos intubar a un paciente de una forma más rápida, pues es el medicamento de elección. Si tenemos otro paciente que nos permite más tiempo, pues el rocuronio sería el de elección, ¿no? Entonces, bueno, en lo que corresponde a protección y posicionamiento, pues es importante la alineación de los tres ejes de la vía aérea, ¿no? El laringio, faringio y el oral, ¿no? Para esto existen varias maniobras para lograr este objetivo. Y la principal aquí, pues, es dar medidas adecuadas para la protección de la vía aérea, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la maniobra de hiperextensión de cuello o de olfateo, ¿sí? En la que podemos visualizar que al hiperextender la cabeza no se puede conseguir una mejor alineación de los tres ejes, como podemos ver en el gráfico C, ¿no? Eh, ¿En qué nos ayuda esta maniobra? Pues que si logramos tener una buena alineación de los tres ejes, la laringoscopía va a ser más fácil. Y si tenemos una buena laringoscopía, las probabilidades de intubarlo al paciente van a ser mucho mejores. Y en ocasiones se coloca debajo de la cabeza una almohadilla para conseguir una adecuada alineación. He visto casos en los que tratan de intubar a los pacientes con la cabeza colgando, que prácticamente se pierden todos los ejes y la intubación se torna imposible. Entonces, es importante que tomen en cuenta esta maniobra, ¿no? De hiperextensión del cuello, ¿sí? Y ubicar una almohadilla debajo de la cabeza para tratar de alinear los tres ejes. Eh, Otra maniobra, pues es la maniobra frente-mentón. Obviamente aquí es un poco más compleja la intubación porque hay manos que están ahí como que van a incomodar un poco, pero es otra de las maniobras que podrían ayudar en la hiperextensión del cuello. Una maniobra de protección es la maniobra de Schilling. Si bien es cierto, no hay estudios que no la respaldan, pero es una de las técnicas que en algunos lugares la utilizan, ¿no? Para proteger la vía aérea, ¿no? Esta técnica consiste en la compresión del cartílago cricoides, ¿sí? Para comprimir el esófago contra las vértebras y de esta manera evitar que vaya a haber broncoaspiración o regurgitación del estómago y estas secreciones vayan a la vía aérea. Sí, entonces pacientes en los que probablemente uno no sabe si, o el tiempo de ayuno, probablemente pacientes que han estado vomitando antes del ingreso o en el ingreso a una unidad de emergencias, esta maniobra puede ayudar, ¿sí? En el momento de la preoxigenación, ¿sí? Para evitar, ¿no? Que el paciente vaya a broncoaspirar. Bueno, en lo que corresponde a la intubación propiamente dicha, pues vamos a tener prácticamente de 30 a 45 segundos, obviamente tomando en cuenta que tenemos una preoxigenación adecuada. Probablemente si el paciente no tiene una preoxigenación adecuada, tengamos menos tiempo, así que tenemos que tener una buena técnica para intubar al paciente, ¿no? Y esta técnica pues tenemos que conocerla al dedo para evitar, ¿sí? Tener complicaciones. Entonces, bueno, aquí
podemos ver un gráfico en el que se esquematiza prácticamente la técnica de la intubación, ¿no? Entonces, el primer paso es entrar, ¿no? Pues coger el laringoscopio con la mano izquierda, entrar por la comisura del lado derecho, ¿sí? Traccionar la lengua hacia el lado contralateral, ¿sí? Es importante, ¿sí? En el momento de que de la punta de la pala del laringoscopio tenemos que ubicarla en la vallécula, ¿sí? Para poder introducir el tubo. En el gráfico C, como podemos ver, hay una alineación correcta entre el laringoscopio, ¿sí? Y las cuerdas vocales, ¿sí? Para de esta manera poder introducir el tubo de una forma adecuada. Si la vallécula no está, perdón, si la pala del laringoscopio no está bien ubicada a nivel de la vallécula epiglótica, el tubo se va a ir por otro lado, ¿sí? Entonces es importante una buena alineación del laringoscopio y la pala del laringoscopio con la vallécula para poder introducir el tubo endotraqueal de una mejor manera. Bueno, y posteriormente pues vienen ya los cuidados post intubación, la fijación del tubo y la conexión a la ventilación mecánica. Posteriormente, pues hay que monitorizar la capnografía, la oximetría de pulso, hay que valorar si los niveles de pseudoanalgesia y de relajación, si para que los pacientes no estén peleando con el ventilador, para que el paciente esté confortable, para que el paciente no tenga dolor en el momento que se lo conecta a la ventilación. Sí, hay que asegurarse de que el paciente tenga una adecuada presión arterial y oxigenación. Si el paciente está hipotenso, por más concentraciones de oxígeno que se le otorgue, va a seguir con oxigenación inadecuada. Así que siempre es importante valorar todo eso para asegurar bien una vía aérea. Sí, bueno, espero que la charla sobre la vía aérea haya despejado algunas dudas de las que se tiene. Si hay alguna pregunta con respecto a eso, pues gustoso en responderles. Sí, la doctora Jimbo está alzando la mano. No sé si es que tiene alguna inquietud, una pregunta. Hola, Doc. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cuál es la conducta en un paciente hospitalizado que presente una desaturación súbita, digamos de un 30%, pero que se acompañe con episodios de vómitos? O sea, yo entiendo que si el paciente no estaría vomitando, digamos, me puedo ayudar con una cánula de Guedel y Guillain-Barré, pero si el paciente está con múltiples vómitos, ¿cómo puedo yo proceder hasta poder intubar a mi paciente? A ver, acuérdate una que la cánula de Guedel tiene contraindicaciones y una contraindicación es que el paciente esté despierto. Entonces, no entra la cánula la de Guedel. Ya. Lo primero que, obviamente, el paciente puede estar vomitando, te está desaturando. Si le pones una mascarilla, no te va a ayudar, ¿sí? No te va a ayudar porque se va a llenar de vómito. Lo que tienes que colocar son puntas nasales, ¿sí? Tratar de oxigenar, tratar de que el paciente deje de vomitar, porque igual, si está vomitando, tiene vómito, no lo vas a poder intubar, ¿sí? Tienes que aspirar las secreciones, ¿sí? Probablemente tengas que iniciar premedicación, ¿sí? Darle fentanilo para tratar de dormirle un poco y evitar que vomite, ¿no? ¿Sí? Y tener a la mano todo, tener la succión y todo eso para poder aspirar. En estos casos son de esos casos inhabituales, ¿no? Que actúa rápido, ¿no? No tienes mucho tiempo a veces no tienes ni todo a la mano, pero en este caso pues tienes que pedir rápido de succión porque es lo primero para que puedas despejar la vía aérea. Si no tienes una vía aérea despejada, la probabilidad de que lo intubes va a ser nula o casi imposible. La cánula de Guedel, como te digo, probablemente puedas utilizarla ya cuando tengas limpia la vía aérea para oxigenar mejor al paciente y cuando ya el paciente esté un poco dormido, ¿sí? En estos casos, incluso la intubación de secuencia rápida puede ser una alternativa, ¿sí? Pero, como te digo, no puedes intubarle al paciente si está vomitando, si no tienes la vía aérea
limpia. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer ahí es limpiar la vía, ¿sí? Tener limpia, tenerla despejada, ¿sí? Ponerle una, como te digo, una mascarilla, lo más seguro es que se llene de vómito y eso va a empeorar. Así que unas puntas nasales, en este caso, sería lo adecuado para tratar de mejorar o un poco más arriba la oxigenación, ¿sí? Mejorar los niveles de saturación. No sé si está claro o todavía hay alguna duda para tratar de despejarlo. No, sí, gracias, Doc. Muy buenas noches. Sí, adelante, por favor. Sí, quería preguntar sobre, en casos de intubación difícil de un Malapati 4, ¿qué se tomaría ahí una medida? Que falle la intubación ya 3, 4 veces. Estamos hablando de un paciente que te llega a la... Obesidad mórbida, apnea del sueño, con múltiples comorbilidades. Es que pueden darse dos escenarios. Un escenario es en el que tú tienes tiempo y puedes evaluar la vía aérea, ¿sí? Si es ese escenario y tú ves que tienes una vía aérea difícil, si un Malampati 4, un Cormac 4, qué sé yo, la distancia interincisivos es menor a 2, ¿sí? Ahí necesitas que esté un operador experto, ¿sí? Si tú no tienes la pericia adecuada, lo mejor es buscar la persona para que te ayude. Sí, hay otro tipo de dispositivos que nos pueden ayudar, las máscaras laringeas, que son dispositivos que nos pueden ayudar siempre y cuando sea un caso de emergencia. Si tú te llega un paciente, el mismo paciente inconsciente, pues es otro escenario, sí, es otro escenario. Si tú ya ves que hay factores predictivos que van a dificultar la vía aérea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú sabes que se te va a dificultar la intubación, lo más seguro es intentar una vez. Y si no visualizas nada, parar, ¿sí? Y tratar de asegurar una adecuada ventilación. En este caso, pues, ponerle una cánula de Guedel, ¿sí? Y oxigenarlo bien al paciente hasta que consigas un operador que pueda realizar y que tenga más experiencia en la intubación, ¿sí? Porque no todos estamos en la capacidad, sí, se requiere mucho entrenamiento para manejos de vía aérea compleja, sí, en realidad llevamos algún tiempo en esto y si en algunos casos, pues nos ha tocado pedir ayuda a gente con más experiencia, gente que lo hace prácticamente todos los días. O sea, el hecho de no poder intubar no te quita méritos y hay vías aéreas que son muy complejas en las que lo más adecuado, ¿sí? es darle la seguridad al paciente, ¿sí? Oxigenarlo mientras tu paciente tenga una buena saturación, ¿sí? Así no lo intubes, pero que lo mantengas oxigenando bien, ya es una ayuda importante. Sí, hasta que llegue una persona que pueda realizarlo. Como te digo, hay tipos de laringoscopios, del McCoy, hay ciertas técnicas para posicionar mejor al paciente y visualizar mejor la vía aérea, el anillo glótico en cierto tipo de pacientes que tienen Malampati 4 o Corma 4, pero como te digo, si no hay la pericia o no tienes la experiencia suficiente, pues lo mejor es tratar de mantener la oxigenación adecuada del paciente y buscar una persona que pueda hacerlo. Ahora, si tienes otros dispositivos como una máscara laringea, pues eso te podría ayudar. Ok, doctor Michael estaba pidiendo también la palabra, a ver si nos comenta su duda. Hola, hola, sí. Sí, lo escuchamos, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Doc. Mi pregunta era la siguiente. Se habló de la secuencia rápida de intubación con las CPP, la planificación y todo eso, pero eso nos conllevaría tiempo. O sea, obviamente, si es que tuviéramos el tiempo necesario para realizarlo, pero a veces eh, no podemos preoxigenar más a un paciente. Le pongo un ejemplo mejor para que me entienda un poquito mejor. Lo que pasa es que existen pacientes que ya vienen a nuestro servicio con COVID, con mascarilla reservorio, saturando a veces 70. eh, Obviamente llegan a nuestro servicio para buscar ventilación mecánica invasiva. Entonces, ahí no podemos aplicar la preoxigenación porque después de la mascarilla reservorio, lo que tenemos es tubo traqueal en nuestro servicio. Entonces, preoxigenar o hacer todo el proceso de la CTP estaría
indicado No, a ver, lo que pasa es que por eso hay que individualizar. o solamente se resumiría, llega el paciente, premedico. ¿Cómo harías tú la Sí. preoxigenación en este paciente? Si tú sabes que no, él no va a tener una mecánica adecuada, no se va a preoxigenar bien, así le otorgas todo Exacto. el flujo. ¿Qué es lo que tú harías? Si ya no puedo Lo proxegenar tenemos, más, lo tenemos la intubación rápida. ya, pero Perdón. sí, pero ¿cómo lo oxigenarías? Porque si él no tiene una buena mecánica, no está entrando bien el aire, por más flujo que le metes con la mascarilla de reinhalación, no cumples tus objetivos y el paciente se te está desaturando, ¿qué harías? Sí, esa es la pregunta, ¿qué harías tú? Fácil, si tienes Hay a que la mano proceder a dar ambú. el ambú, exacto. Entonces tienes que colocar en este caso de pacientes con COVID, lo que hay que hacer es poner un filtro, ¿sí? Entre la mascarilla y el ambú, sellar bien y darle el aporte de oxígeno que necesita el paciente para que puedas intubarlo. Estamos hablando de pacientes, la 7P, en pacientes que te dan tiempo para hacerlo, en pacientes que están conscientes, pacientes que están un poco colaboradores y pacientes que prácticamente no colaboran o pacientes que están muy mal, la intubación de secuencia rápida, todos los pasos no se los puede hacer. Entonces, en este caso, la preoxigenación se limitaría a colocar la mascarilla y darle ambú hasta conseguir la saturación adecuada, pues intubarlo rápidamente. ¿Sí? Entonces, no todo lo que está en los textos es así, no. Hay pacientes en los que tienes que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Si el paciente no se está oxigenando bien, ponerle una mascarilla con reservorio no te va a ayudar en lo absoluto. Obviamente, en algunos textos te dicen que está contraindicado, no se sugiere dar ambú a los pacientes con COVID, pero tienes dos polos, ¿no? O lo oxigenas bien o se te muere. Entonces, en este caso, pues, tienes que realizar un buen sello de la mascarilla, poner el filtro, pues, y tratar de hacer lo más cuidadoso posible para que lo oxigenes de una manera adecuada y puedas intubarlo. Bueno, perdón, Andy, aquí más que todo acotando también a algo que manifiesta Andy, pues en realidad las guías son eso, ¿no? Son palabras o son, valga la redundancia, guías escritas, pero a la vez creo que cada paciente es diferente o cada situación es totalmente individualizada, ¿no? Entonces a la larga nuestro paciente no se va a morir porque no sepamos intubarlo, sino que a la larga nuestro paciente se va a morir porque no lo estamos oxigenando de manera adecuada o no lo estamos preoxigenando previa a la intubación. Entonces hay que tomar muchas consideraciones que ya las vamos a ver más adelante, como por ejemplo el tema de la inducción con los fármacos y los sedantes también me pueden causar depresión miocárdica. Esto sumado a la hipoxia, pues bueno, voy a conjugar todo un círculo que me puede conllevar incluso a que mi paciente se dé un paro cardíaco. Y como decía Andy anteriormente, pues bueno, si es que si yo no puedo intubar, prefiero dar un paso al costado para que una persona mucho más experimentada venga y lo realice. Más daño haría al estar intentando 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces y no lo voy a poder intubar. A la larga voy a dermatizar esa vía aérea e inclusive a la persona que venga con mayor experiencia le voy a dificultar mucho más el trabajo. Entonces, mucho ojo en ese tipo de circunstancias, preferible dar un paso al costado y pedir ayuda. Creo que si el hecho de pedir ayuda no nos hace ni más ni menos que los demás colegas, ¿no? El doctor Fabio también estaba solicitando a ver si es que tiene su inquietud para que la pueda difundir. Entonces, siguiente. Si yo voy a intubar y me topo con una vía aérea difícil, tengo que hacer verle bueno, mi paciente ya está sedado, ya le pusimos rocuronio o lo que tengamos. Y me topo con una vía aérea difícil. Puedo ponerle una cánula de Gebel y... No se te escuchó bien, se te está interrumpiendo, no sé si puedes repetir la pregunta. Se te interrumpió. Tengo un paciente inducido Sí. y después de inducir topo con la vía aérea difícil. ¿Qué es lo que le mantengo para seguir? Le pongo una cánula de Gebel y le doy ambú hasta que alguien con mayor experiencia me pueda ayudar. A ver,
No, no sé si te entendí, es que de verdad que se está cortando el audio. Te entendí que si tú ya haces más o menos la intubación de secuencia rápida, ya lo relajaste al paciente, ¿no? ¿Qué haces Sí, eso. después? No sé si no lo escucho yo o no se le escucha. Sí, Si no le tienes No se escuchamos, no le escuchamos, escucha. pero lo que él trata de decir es eso. O problemas, sea, si él tiene su paciente, ya lo relajó, ya hizo la Sí, no. inducción, y luego de eso, él se topa con un Malampati 4, donde no lo va a poder intubar, ¿qué es Ya. lo que tendría que hacer él después de eso? O sea, Por hasta que eso, llegue la persona experimentada para poderlo ayudar. ya. Exactamente. Por eso. Ya. Entonces, ya hablamos esa parte, ¿no? Es importante, sí, salvo que tu paciente te llegue inconsciente, ¿sí? Qué sé yo, con un Glasgow menos de 8, pues ahí sí te tocaría hacer el intento de intubación y no puede que ahí te topes con una vía, con un Malapati 4, un Cormac 4. Pero si te llega un paciente que está consciente en el que puedes evaluar, lo puedes evaluar y sabes que te vas a topar con una vía aérea difícil, con un Malampati 4, Corma 4, y le haces la inducción, le das fentanil, lo mida y lo relajas sabiendo con lo que te vas a topar, no es lo adecuado, ¿sí? No es lo adecuado, ¿sí? Entonces, para evitar llegar a ese punto de estar en esos sustos, pues hay que hacer una buena evaluación. Si el paciente te llega inconsciente es otra cosa. Si el paciente te llega mal, ¿sí? Y tú haces la laringoscopía, lo ves con una vía aérea difícil, lo que tienes que hacer ahí es asegurarle la oxigenación, ¿sí? Ahí sí puedes utilizar, si el paciente no está protegiendo la vía aérea, pues colocarle una cánula de Guedel, ¿sí? Y asegurarle una oxigenación hasta que vaya una persona que pueda ayudarte con la intubación. Sí, obviamente hay casos y casos, hay que asegurar que el paciente no tenga una buena estabilidad hemodinámica, sí, hay que verificar la vía aérea que no esté llena de secreciones, en fin, hay múltiples cosas que hay que verificar en este tipo de pacientes. Pero como te digo, si tú haces una buena evaluación de la vía aérea, no vas a llegar al punto de relajarlo al paciente, ¿sí? Porque cuando lo relajas al paciente, prácticamente todo lo que está en la vía aérea se hace una sola y se te va a complicar la oxigenación. Entonces, en algunos casos en los que pasa esto, qué sugieren los anestesiólogos? Nos sugieren, ¿sí? Mantener la ventilación hasta que el efecto del relajante muscular desaparezca, ¿sí? Normalmente la vida media del rocuronio oscila entre 60 a 90 minutos. El término que ya los pacientes empiezan a tener automatismo respiratorio. Pues, si ya lo relajaste, pues te tocaría asegurar la vía aérea y ejercitar el brazo dándole ambú. Eh, la doctora María Isabel también tenía una inquietud, a ver si nos las hace conocer. Yo ya le pregunté, Doc. Ah, ya. Realmente Ok. no. Gracias. David, hola. hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, para acotar algo también, ¿no? O sea, y, bueno, ustedes que están aquí, hay hospitales de segundo y tercer nivel, y generalmente yo creo que en toda área donde existe paciente de emergencia deberíamos tener un protocolo más que todo de los instrumentos de vía aérea. En el hospital que yo estoy, en el Hospital Guayaquil, tenemos nosotros un video, un video laringoscopio, ¿sí? En el cual por el momento lo hemos utilizado por cerca de 2 ocasiones cuando hemos tenido pacientes con vía aérea difícil. Y ahora por esto del COVID, no sé si en alguno de esos hospitales, tal vez que ustedes que están allá en Loja y otros que están en otros lugares. Por ejemplo, acá ahora que estoy en Solca, el protocolo de inicio que era para la atención de pacientes COVID, la vía aérea, era el anestesiólogo, ¿sí? Hasta que después llegaron esos cubículos y todo eso para protección de vía aérea, ¿no? Pero había pacientes que te llegaba a la 1, 2 de la mañana y llama al anestesiólogo que vive a 20, 40 kilómetros, ¿no? Hasta que llegue, sí, ya el paciente ya teníamos que intubarlo. Y lo otro que quiero acotar es, no sé si tal vez viene algo en la pregunta que hizo el doctor anterior, por ejemplo, de que hay ciertas cosas que en vía aérea nos dicen no hagamos, ¿no? Por ejemplo, los licenciados de terapia intensiva están en contra de que a esos pacientes le demos preoxigenación con ambú. Yo también no estoy de acuerdo, ¿no?
pero el que está frente a la vía aérea de ese paciente debe estar consciente de que la vía aérea tiene que hacerle lo más rápido posible, ¿sí? Y como anécdota, hace más o menos unas 2, 3 guardias, yo tuve un paciente que por lo menos deberían tener ustedes una cosa rígida, que es que nosotros le llamamos para darle rigidez al tubo endotraqueal, y una guía metálica, ¿no? Guía de intubación. Por ejemplo, yo estuve en una intubación, ¿sí? Una intubación de un paciente que me salió Mallampati 4, ¿sí? Imagínate, y el tubo que tenemos allá, que era muy flexible, ¿sí? Se iba a esófago, y no le di preoxigenación, simplemente mascarilla nomás, nada de ambú, pero tuve que darle al final ambú cerca de 1 minuto y medio, o sea, saltándome lo que están en contra de ciertos parametrización a lo que han hecho los protocolos ahora. Pero, o sea, tienes que hacerlo, porque si no, se te va a morir el paciente, ¿sí? O sea, lo ideal es que no lo hagas, pero si ya te toca hacerlo, sí, te toca hacerlo. Pero aquel que va a intubar esa vía aérea, que sospechamos que es COVID o altamente, o ya COVID diagnosticado, tiene que ir con todos los equipos de bioprotección, su mascarilla, gafas, el casco, todos los equipos de bioprotección, y más que todo los mandiles quirúrgicos, ¿no? Desechables. Y lo tratamos de hacer en ambientes que están cerrados, o sea, para que no se disamine a las otras áreas, ¿no? Y algo más que me faltaba de acotar, y bueno, siempre tener al lado algo que nos pueda salvar, ¿no? Y sería por lo menos un dispositivo para una vía aérea avanzada, por lo menos uno, deberíamos tenerlo a un costadito. Ya, mira, aquí hay una pregunta importante que sería bueno acotarla y aclararla. Dice, buenas noches, ¿cómo sería la ventilación con cuerpos extraños cuando el mismo está en la vía aérea? La ventilación con cuerpo extraño. Cuando el mismo está en la vía aérea. O sea, cuando me imagino que se refiere a que un objeto está en tráquea, me imagino. Sí, yo me imagino que la pregunta va enfocada al tema de que si llega un paciente con insuficiencia respiratoria, probablemente por una obstrucción, por un cuerpo extraño, pues lo indicativo en este tipo de circunstancias, pues sería más bien tratar de verificar en primera instancia en qué lugar se encuentra de la vía aérea el cuerpo extraño. Y según eso, verificar si es que es mucho más factible poder retirarlo, si existe la posibilidad, o poder realizar este tipo o poder realizar en este tipo la permeabilidad de la vía aérea a través de un tubo traqueal, etcétera, 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 dependiendo de la gravedad y de la situación en la que llega el paciente, ¿no? Pero lo ideal o lo primero sería tratar de retirar el cuerpo extraño. Va a depender del nivel de obstrucción, porque probablemente haya un objeto extraño, pero que no influye mucho en la saturación, ¿no? Ni en la oxigenación. Entonces eso te va a permitir poder retirarlo, ¿no? Qué sé yo, con fibrobroncoscopía, porque no es tan fácil el retiro de estos objetos. Y va a depender también del nivel de donde es la obstrucción para tomar la conducta. Porque probablemente el objeto esté por debajo de las cuerdas bucales y termines necesitando hacer una cricoidiotomía, una traqueostomía. Va a depender mucho del nivel de donde es la obstrucción. Exacto. Tenemos varias preguntas. Las voy a ir más o menos conjugando para ganar tiempo, ¿ya? Estábamos hablando del tema de los relajantes musculares. Nos preguntan si es que es aconsejable que una persona que no tenga mucha experiencia en el manejo de vía aérea utilice los relajantes musculares. Y otra persona nos pregunta sobre el tema de que si existe una secuencia o en qué secuencia se utilizaría los sedantes, los analgésicos y los relajantes musculares para intubar a un paciente. Ya. A ver, vamos con lo de, la primera era de la secuencia, ¿no? De los medicamentos. Esa fue la segunda pregunta. Sí. Bueno, ¿cómo tú aseguras que tu paciente no tenga molestias, de que el paciente te deje intubarlo, ¿sí? Primeramente hay que asegurarle una buena analgesia, ¿sí? Una buena sedación y una buena relajación. Esa era la primera pregunta, pero voy a tratar de englobarla en una sola. Como les presenté ahí un estudio, sí, el hecho de utilizar relajante muscular evita complicaciones, incluso la muerte, ¿sí?
Evaluar bien la vía aérea, sí, evaluar bien la vía aérea va a evitar que utilices un relajante en un paciente que probablemente te dé dificultades para intubarlo, ¿sí? Eso es lo primero que hay que tenerlo claro. Si no se sabe evaluar bien la vía aérea, ¿sí? Y utilizar relajante muscular es un grave error, porque van a tener problemas, ¿sí? Lo principal es evaluar bien la vía aérea para que no den relajante muscular a un paciente que no lo van a poder intubar porque se va a complicar todo. La lengua se va a ir hacia atrás, todos los tejidos del esófago se van a hacer uno y van a tener muchos problemas si es que no están capacitados, ¿sí? Y les va a tocar ahí asegurar la oxigenación hasta que llegue algo. Ahora, ¿cuál es la secuencia? Usualmente se utiliza, ¿no? Primero analgesia, ¿sí? Tenemos las tabletas con las dosis que están ahí en las diapositivas. Y no sé si les vamos a facilitar también las diapositivas para que las tengan. Luego, pues, dependiendo de la estabilidad hemodinámica, en algunos casos pueden utilizar midazolam o propofol. El propofol tiene una acción más rápida, sí, pero no se lo puede utilizar en todos los pacientes. Y cuando utilizas propofol en pacientes chocados, probablemente empeores la situación. En estos casos, pues, es preferible el midazolam, aunque también puede provocarte inestabilidad, pero no es tan marcada como el propofol, ¿no? Y finalmente, pues el glucuronio hay que utilizarlo pues, para tener una mayor facilidad en la intubación. Como les digo, aquí lo principal para tomar la conducta, ¿no? de utilizar o no un relajante muscular es evaluar bien la vía. Si tú ya ves que vas a toparte solo con los test predictivos, con un Corma 4 o un Malapati 4, es mejor no utilizarlo porque se te van a complicar las cosas. El paciente va a dejar de tener su automatismo y va a ser peor la, la dificultad para oxigenar. Entonces, yo considero eso. Lo principal aquí es la evaluación de la vía aérea. No hay que arriesgarse a premedicar a los pacientes si es que uno no está seguro de que va a poder intubar a ese paciente. Ya. Aquí tengo otra pregunta interesante también. En pacientes con traumatismos faciales o maxilofaciales, ¿es recomendable intubarlos o es preferible de una realizar el tema de la cricotiroidectomía o la traqueostomía? Es que va a depender de cómo llegue el paciente. Hay pacientes que no te van a dejar realizar rápidamente el procedimiento. Obviamente, si no hay mucho problema en la oxigenación, probablemente te den chance de hacer la cricoidotomía, pero en el caso de que el paciente llegue inconsciente, así, lleno de secreciones, lleno de sangre, chuta, lo primero que hay que hacer pues es tratar de limpiar la vía aérea, que probablemente eso es lo que no lo deja respirar, ¿sí? Lo más indicado en este tipo de pacientes sí sería, pues, si el paciente te da la oportunidad, pues hacerle una cricoidotomía. Si el paciente no está tan comprometida la oxigenación, pues yo trataría de intubar. Ya, bueno, aquí nos preguntan nuevamente si es que existiera un cuerpo extraño en la vía aérea, ¿se consideraría como una alternativa al tema de la vía nasal? Pues bueno, haciendo connotación a todo esto era lo que conversábamos anteriormente, ¿no? Tratar de evaluar en primera instancia a qué nivel se encontraría la obstrucción a nivel de la vía aérea y tratar de esta manera, pues tratar de verificar, obviamente, como manifestó Andy en un inicio, si es que hay compromiso de la oxigenación, etcétera, 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 y de ahí sí, pues, depender y tomar o para ver cómo se actúa en ese momento, ¿no? Y también hay otra pregunta en relación, por ejemplo, en pacientes con politrauma y trauma cervical o insuficiencia respiratoria. ¿Qué dispositivos se recomendaría en este tipo de circunstancias? ¿O qué haríamos de diferente en cuanto al tema de la intubación con pacientes con trauma de cervicales? En este tipo de pacientes no se puede realizar que es la maniobra de hiperextensión. No se puede realizar porque pueden empeorar el daño. Sí, ahí lo que habitualmente se recomienda es que hayan 2 operadores para asegurar el cuello, sí, tratar de intubarlo, pero sin movilizar mayormente ni hiperextender el cuello para evitar o minimizar el riesgo
de lesiones a nivel cervical. De hecho, se recomienda la colocación del collarín cervical e intubarlos con el collarín cuando se dispone. O si no, la otra es, como les digo, que una persona asegure la cabeza del paciente sin llegar a hiperextenderla, porque se puede empeorar las lesiones a nivel cervical. Entonces hay que tratar de mantener posicionada la cabeza, se tiene que estar en una posición neutral sin llegar a hiperextenderla para evitar más complicaciones en caso de lesiones cervicales. Ok, creo que no tenemos más preguntas. No sé si Hola, hay... sí, Sí. quería consultar algo sobre colocar la posición para la intubación. Recomienda la indicación en colocar una almohada a nivel de la cabeza, la región posterior, y quería saber sobre la recomendación en colocar sobre los hombros, una almohada posterior sobre los hombros y hiperextender. O sea, si es recomendable o es mejor colocar, como ustedes dicen, la alineación, una almohada debajo de la cabeza. Mira, no siempre se tiene que hacer la colocación de la almohada. Si tú evalúas la vía aérea y ves que hay una buena alineación, no es necesario ni poner la almohada. En algunos casos sí te toca colocarla para tener una buena alineación. Lo de la colocación de la almohada en la parte posterior de la espalda, la verdad nunca lo he hecho. No sé si algunos de ustedes, de hecho ni a los anestesiólogos los he visto hacer. Me da la impresión de que poniendo la almohada la cabeza va a quedar colgada, no va a haber una buena alineación de los ejes laringio, faringio y oral. ¿Sí? En ciertos casos la colocación de una almohada, pero es pequeña, no es una almohada grande, y de hecho tiene que ser rígida para tratar de que tengas una buena alineación en la cabeza, que es lo que se puede utilizar. ¿Sí? En algunos casos en los que tú ves que no tienes una buena alineación, no sé si recuerdan el gráfico, podemos ponerlo, lo podemos poner, Diego, al gráfico, no hay problema. Claro, ponlo nomás, tú estás compartiendo la pantalla. Sí, es que he visto casos, o sea, que utilizan bastante la almohada debajo a nivel de los hombros y ayuda para la intubación. Y Yo la otros no verdad recomiendan. no lo he visto. Yo estuve residente 3 años de anestesiología y durante ese tiempo no vi No, absolutamente a nadie de anestesia utilizar ni en vías aéreas difíciles, una almohada claro, de... que es área difícil. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Yo, en relación a lo que usted comenta de poner una almohada detrás de los hombros, pues sí, yo lo he visto hacer a un par de personas. Lo que creo y coincido con Andy es que eso es una maniobra para de alguna forma hiperextender el cuello, para que la cabeza quede colgando, pero no es algo que está recomendado y mucho menos protocolizado. Sí, como le decía el doctor Díaz, pues lo mejor es tratar de valorar la vía aérea de una primera intención y ver pues si se puede acceder de manera sencilla y si no, colocar como un pequeño cojín en la parte occipital para crear la alineación, pero dejar caer la cabeza, porque esa es la principal intención de poner una almohada debajo de los hombros, es dejar caer la cabeza para que el cuello se hiperextienda. Y en realidad no está indicado y tampoco está protocolizado. Creo que es algo que lo he visto hacer, sí lo he visto, pero creo que es algo muy criollo, muy de nosotros. No está, no está indicado, ¿no? Creería que traería más problemas. No sé qué piense Andy, pero yo creería que eso traería más problemas que beneficios. Sí, la verdad, como si haces eso, es como dejar colgando la cabeza. Yo he visto eso en emergencia, que al paciente lo llevan hacia la parte superior de la cama y le botan la cabeza ahí al aire prácticamente. Me da la impresión de que va a quedar el paciente a sí mismo. Entonces, no le veo tanto beneficio. En realidad, como te digo, nunca lo he visto. 3 años como residente de anestesia y con anestesiólogos de mucha experiencia y nunca lo vi hacer. Hola. Hola, José, ¿se te escucha? Sí, buenas noches.
Sí, mira, como acotación, ¿no? Yo sí lo he visto realizar en algunas ocasiones esto de poner una almohada, o muchas ocasiones ponen sueros debajo de los hombros y como dice el doctor Díaz, ¿no? Se pierden las alineaciones. No es lo indicado para la intubación de un paciente porque tú eh, pierdes toda la alineación completa. Tú entras a la laringoscopía y te topas con que tienes un Malampati 4, pero no es que es un Malampati 4, sino que están mal alineados los ejes. Exactamente. Entonces, muchas veces cuando haces esto, la vía aérea tiende, tú metes la almohada debajo de los hombros y la vía aérea tiende a elevarse. Entonces tú entras con el laringoscopio y no visualizas nada. ¿Por qué? Porque la vía aérea se te va hacia arriba. Tal vez la única indicación de colocar el tema de la almohada a través de los hombros es en el momento que nosotros vayamos a realizar o bien una crico o bien una traqueostomía, ¿no? Con la finalidad de tratar de que la tráquea esté mucho más visible para poder realizar el acto quirúrgico o percutáneo que lo vayamos a realizar. Yo creo que en esas circunstancias sería la única indicación. Sí, de hecho, para las traqueostomías percutáneas sí ayuda bastante porque te ayuda a tener una mejor presentación de la tráquea. Y en esos casos sí se utiliza almohadas o se puede utilizar sueros en la parte posterior de la espalda, sí, para conseguir una mejor hiperextensión y tener eh, una mejor exposición de la tráquea para poder hacer el procedimiento con más facilidad. De acuerdo. Pero como puedes ver, ahí está la alineación de los ejes, ¿no? Si pones una almohada en la parte posterior, la cabeza probablemente te va a quedar colgando. Como te digo, si es una vía aérea fácil, probablemente, o sea un Malampati 1 y haces eso, probablemente lo intubes. Pero la verdad, si te topas con un Malampati 4 y ponerle la almohada en la espalda, no creo que vaya a ayudar mucho. Yo creo que más bien va a complicar y es perder tiempo. Es otro intento fallido. De acuerdo. O sea, y Dieguito, ¿no? Tal vez para terminar, Ya te a quieres lo ir a menos la... en los libros de vía aérea avanzada no se describe como técnica lo que acaban de acotar, o sea, como técnica normalizada para realizar un paciente en intubación de vía aérea difícil, no está descrito la técnica de colocar una almohada y todo eso, para nada. De acuerdo. la- Con esta pregunta finalizamos ya. Aquí justo me hacen una pregunta. Ok, dos preguntas. Son las dos finales y con eso terminamos porque estamos ahí. Me manifiestan que si tienen una intubación fallida, ¿cuál sería el valor más bajo de la pulsioximetría que puede esperar antes de volver a ventilar? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda hace referencia, nos preguntan que si un paciente con trauma cráneoencefálico grave que no tiene respuesta motora, ¿se puede intubar sin relajantes musculares o igual se necesita utilizar este medicamento? Con respecto a lo de la oxigenación, de verdad yo no esperara que llegue a 30. No esperar a que llegue a 30. Si haces una buena preoxigenación, como les decía eh, en la intubación de secuencia rápida, puedes tener un lapso de 3 a 5 minutos para ejecutarlo sin que el paciente te desature. Pero hay ciertos casos en los que el paciente, a pesar de darle una preoxigenación adecuada, puede desaturar fácilmente. En esos casos, en algunos casos incluso no hay cómo llegar ni a 99 como objetivo de saturación. A veces llegas a 70, no pasas de eso, a veces llegas a 30, no puedes mejorar la oxigenación. En esos casos, pues, cuando a pesar de que oxigenas y la saturación persiste, pues tienes que tratar de intubarle lo más rápido posible porque probablemente el paciente se te comience a deteriorar. No tienen que esperar, no hay un número exacto para decir hay que llegar a 50 de saturación para seguir oxigenando. No, en realidad eso no está descrito. No hay, que yo sepa, no hay ningún texto que lo diga. Simplemente que por cuestión de seguridad, si yo empiezo a intubar el paciente, si yo hago el primer intento de intubación y no visualizo o no veo la vía aérea, suspendo la laringoscopía y lo preoxigeno nuevamente a mi paciente.
¿sí? La idea de intubarlo al paciente es visualizar la vía aérea e intubarlo, ¿sí? Si tú haces la laringoscopía y ya estás un minuto ahí y tu paciente se empieza a desaturar, pues tienes que retirar el laringoscopio, ¿sí? Poner una cánula y seguirlo preoxigenando. No hay que esperar a que el paciente se complique. Acuérdate que si llega a 40 probablemente siga bajando y no puedas mejorarlo. Entonces, más bien hay que tenerlo, tratar de tenerlo dentro de los niveles de seguridad. Así que yo en realidad no aconsejaría mucho que lleguen a valores muy bajos. Si 80, yo creo que eh, iniciaría la laringoscopía, el paciente me llega a 80, pues yo suspendería la laringoscopía y lo seguiría preoxigenando. Y con respecto a la segunda pregunta, del tema del trauma craneoencefálico, pues bueno, muchas de las veces pues esos pacientes llegan sin respuesta motora o no tienen respuesta en cuanto al tema de la deglución o su reflejo, ¿no? Entonces, en este tipo de circunstancias habría que valorar el tema del estado del sensorio del paciente y según eso determinar si necesita relajantes, porque lo más probable es que incluso solo una dosis pequeña de fentanilo o una dosis de midazolam o propofol, etcétera, lo que quieran utilizar, con eso ya se logra intubar y no necesitamos el tema del relajante muscular como tal, que era la otra pregunta, ¿no? Y obviamente si tenemos un paciente con un paciente neurocrítico, etcétera, etcétera, habría que ver también en primera instancia si es que tenemos pacientes desde un inicio, ¿no? Para poder valorar este tipo de circunstancias. Fernando está conectado, ¿no es cierto? Sí. No Sí, sé sí. qué opinas, Fernando. Sí, a ver, con relación a los pacientes con trauma craneoencefálico y que dice que no tienen respuesta motora, bueno, en realidad yo coincido con Diego en la parte de que hay que hacer una valoración, quizás en un primer intento, si uno logra una analgesia y una sedación, o sea, una inducción adecuada, quizás no haya dificultad pues para intubarlo y no necesite, pero si yo veo que estos pacientes, aunque no tengan una respuesta motora franca, todavía pueden tener indemnes sus reflejos de tos, de deglución. Entonces, al momento quizás de tratar de intubar, este paciente vaya a presentar reflejo nauseoso, hacer fuerza, hacer valsalva, lo que puede empeorar la hipertensión intracraneal en el caso de que la tenga, posiblemente la tiene, porque tiene un trauma encefálico grave. Entonces ahí pues sí aconsejaría usar los relajantes. Igual el efecto va a ser rápido y no creo que influya tanto en la posterior valoración neurológica, ¿no? Pero sí haría el intento de, pues al principio analgesiarlo bien, sedarlo, la inducción y valorar si es que necesita el relajante o no. Si no lo necesita, bueno, pero sí veo que el paciente quizás tose o me hace valsalva, me pelea con el tubo a lo que intento ponerlo, pues sí lo haría. Por cierto, Fernando, quien nos acaba se acaba de enlazar y ha estado con nosotros, pues es nuestro otro compañero que está igual en el curso, él es neurointensivista, así que ¿quién más que él para despejarnos estas dudas? Yo creo que por el día de hoy vamos a finalizar ahí. Muchas gracias, Andy, muchas gracias, David, y muchas gracias a todos, esperando que las clases del día de hoy hayan sido productivas para todos nosotros y esperándolos pues para el día viernes continuar con el tema de las charlas. De igual manera, cualquier duda o cualquier novedad pues se las hará llegar a través del grupo de WhatsApp y bueno, por ahí podemos conversar si es que tienen alguna inquietud respecto de todo esto, ¿sí? Entonces, una vez más, muchas gracias Andy, muchas gracias David, muchas gracias a todos y nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Davidcito, anda a dormir ya, por favor. Chao, chao. Gracias.